Hola, hola, hola. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en la Universidad Javeriana. Bienvenidos al debate Necesidad de un diálogo territorial minero energético. Esta es una iniciativa de la Red de Programas para el Desarrollo y la Paz, del Ministerio de Minas y Energía, El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenidos todos. Los invitamos a todos que están ingresando a tomar su asiento. Y antes de comenzar, quisiera invitar al escenario a Diana Cuesta. Ella es directora de Jaime Arteaga y Asociados, con quien pues pudimos organizar este evento. Así que, Diana, bienvenida al escenario. Gracias, María Alejandra. Buenos días, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias por atender a nuestra convocatoria. Estamos muy felices de saber que estos espacios valen la pena. Estamos en este momento en el país en una coyuntura muy especial, en una coyuntura que personalmente a mí me emociona. Saber que la historia del país cambió, saber que nuestros hijos van a tener libros de historia diferentes. Eso nos emociona a todos. El acuerdo, estemos de acuerdo o no, nos guste o no, nos pone en un escenario nuevo, distinto, que aunque incierto, tenemos que vivirlo en este momento. Por eso es que le debemos dar apertura al posconflicto. Debemos ser conscientes que, queramos o no, estamos viviendo una nueva etapa en el país. En estos días yo consultaba el reporte del Freedom House, que es una organización internacional que, digamos, enlista a los países según su libertad política y civil. En 2016, todos los países, digamos, tuvieron unos cambios mínimos, pero los cambios significativos positivos solo se vivieron en Colombia. Mientras países como China, Nicaragua, Polonia, Turquía tenían disminución en estos puntajes de libertad, Colombia subía en el ranking. Aún nos mantenemos en un proceso, digamos, en la mitad. Nuestra calificación de 100 es alrededor de 67, pero para mí esto es un proceso que estamos empezando y que estamos empezando bien. Por eso debemos abrir todos estos espacios de diálogo. El acuerdo, en últimas, no fue más que un proceso de diálogo, un proceso en donde se sentaron las partes, conversaron, cedieron y llegaron a eso, a un acuerdo. Eso es lo que nos motiva, en últimas, a seguir abriendo estos espacios de diálogo. Viviendo en el posconflicto es algo que nos, digamos, atraviesa toda la vida de los colombianos, en temas sociales, en temas políticos, en temas económicos. Por eso se están dando tantos diálogos en todos estos tres niveles. En temas políticos y en temas económicos, y para esta ocasión vamos a hablar y nos vamos a enfocar en la minería para el posconflicto. En los datos de la brújula minera de este año, más del 70% de los directivos encuentran en el proceso de paz una oportunidad para su negocio, para la minería. Con estos superpanelistas que tenemos aquí, yo creo que vamos a lograr dar la justificación a ese pensamiento que tienen los directivos y también lograr encontrar cómo la minería puede ser un aporte para el proceso de paz. Es decir, que la oportunidad es en doble vía y por eso tenemos que mantener estos diálogos abiertos. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando hoy. Tenemos representación del sector público, el sector privado, el sector también de la sociedad civil, con María Isabel, y por eso damos la bienvenida a aquellos que están entrando en este momento en el escenario para que aprovechemos muchísimo este diálogo que ellos van a tener. Vamos a no solo a tenerlo aquí quienes estamos presentes, pero también en streaming vamos a poder aprovechar este diálogo. Espero sea muy provechoso para ustedes también. Muchísimas gracias de nuevo por su participación y muchas gracias. Bienvenidos a todos. Diana, muchas gracias. Y a todos de nuevo, bienvenidos a este debate, Necesidad de un diálogo territorial minero energético, de nuevo que ha sido organizado por la Fundación Paz y Reconciliación, El Espectador, y con el apoyo de la Red de Programas de Desarrollo y Paz ProDePaz. Un agradecimiento de antemano a su director nacional, Jorge Tobar, que nos acompaña acá en el escenario.
Un saludo también para todas las personas que nos están viendo en este momento a través de la transmisión por streaming en la página del Espectador y de la Fundación Paz y Reconciliación. Los invitamos que a lo largo del debate nos dejen sus inquietudes, sus preguntas. Al final abriremos algunas preguntas para el público con la etiqueta Hablemos de Posconflicto. Bienvenidos a la Universidad Javeriana. Hoy precisamente para hablar de este tema pues nos acompaña un panel de lujo. Nos acompaña el señor César Loza, él es presidente de la Unión Sindical Obrera. Nos acompaña Lina Echeverri, ella es vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón. Nos acompaña también el señor León Valencia, él es director de la Fundación Paz y Reconciliación. Nos acompaña el señor ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Nos acompaña también María Isabel Ulloa, ella es la directora ejecutiva del Grupo Diálogo sobre Minería en Colombia. Y como les comentaba, Jorge Tovar, él es el coordinador nacional de la Red de Programas de Desarrollo y Paz. Así que bienvenidos a este debate. Como Diana decía en la introducción, pues estamos en una coyuntura de lo que se ha llamado un boom de las consultas populares para los proyectos minero-energéticos, y nos encontramos en medio de un paro en Antioquia, situaciones muy delicadas, pero al mismo tiempo estamos en una transición política y social, en un camino hacia el posconflicto, en el que, digamos, la noción de territorialidad, de lo territorial, la paz territorial, el desarrollo territorial ha cobrado una nueva o una más fuerte noción, y por eso es que este debate pues apunta precisamente al diálogo territorial, para encontrar puntos de encuentro en estas discrepancias y en esta polarización que también ha llegado al debate minero-energético. Así que quisiera pues comenzar este diálogo pues preguntándoles a nuestros panelistas una breve introducción, una exposición inicial del tema, unos 2 minutos cada uno como para que nos exponga pues por qué considera que este debate a nivel minero-energético, el desarrollo del país, el modelo de desarrollo a través de la minería y la energía, pues ha generado estas posiciones tan extremas y polarizadas que nos ha llevado pues a este boom de las consultas populares y una voluntad popular que se quiere expresar, y por otro lado pues un sector que defiende y cree en el desarrollo a través de la minería y la energía. Entonces pues ministro, ¿qué le parece si empezamos con usted y dándonos su percepción sobre por qué hemos llegado a donde estamos y para qué nos serviría entonces un diálogo territorial? Gracias María Alejandra, y bueno, saludos a todos los que nos acompañan en el auditorio y por los demás canales que nos están observando. Yo creo que esta es una discusión, digamos, profunda, densa, que trae mucha historia, y yo, digamos, probablemente la primera invitación que haría es que nos saliéramos de los eslogans y tratáramos de pensar, digamos, como detenidamente qué causas han generado, digamos, la conflictividad y qué tipo de soluciones podemos plantear. Nosotros, y esa es parte, digamos, de hacer estos ejercicios, y yo personalmente estoy absolutamente convencido de que sí hay una manera distinta de hacer las cosas, para bien, en todos los frentes, no solamente en el tema de definición de la política pública, sino en la manera como nos relacionamos entre nosotros, que somos los actores que tenemos que hacer que este país salga adelante y que cada generación le ofrezca a las siguientes unas mejores condiciones de vida. Pero nos toca que salirnos un poquito de los eslogans, porque ninguna de las discusiones es tan simplista como el agua o el petróleo, o el agua o el oro, y si caemos en esa trampa, desafortunadamente no vamos a aprender de este momento histórico que estamos viviendo. Diana decía algo que me parece muy emocionante, para los que estamos aquí, yo pues tengo cara de más viejo, pero no soy tan viejo, pero esta generación, que es la que tiene hoy la responsabilidad de construir las bases para las siguientes generaciones, tenemos una oportunidad de oro que tristemente las generaciones anteriores no tuvieron, porque nosotros estábamos o habíamos decidido como sociedad que la manera de resolver los conflictos era otra, nos matábamos, pues estábamos en un proceso en el que cada vez que había una diferencia, simplemente nos parábamos en 2 lados distintos de la línea de fuego, y pues León pues me llamará a no decir mentiras, así se resolvieron muchos conflictos en este país, a las malas. Y yo creo que una de las grandes lecciones, y Diana lo acaba de decir bien, es que lo de La Habana fue un diálogo entre distintos. O sea, allá no estaban sentados un grupo de amigos tratando de definir el futuro del país. Había 2 líneas de pensamiento distintas, pero con una unidad de propósito, es encontrar un camino para resolver problemas históricos. Y esos procesos no son perfectos, ni uno llega a soluciones perfectas. Nadie tiene la verdad absoluta de ninguno de estos temas.
Pero yo creo que las FARC, increíblemente, después de 53 años, dieron un ejemplo de que sí había un mecanismo a través del cual uno se puede sentar, dialogar y construir. Eso no estoy hablando con esto de que se escribió un documento perfecto de cómo debe salir el país o cómo debe ser el futuro del país, pero creo que se dio un ejemplo grande de que sí se puede dialogar entre distintos, sí se pueden encontrar acuerdos en medio de la diferencia y sobre eso plantear cómo y qué es lo que le vamos a dejar a las próximas generaciones. En el caso de la industria, esta es una industria que tiene una enorme historia. El petróleo es la primera gran industria de este país hace 100 años, de hecho estamos cumpliendo 100 años el próximo año, y ha permitido desarrollar no solamente regiones completas, sino actividades económicas completas. Los hijos del petróleo son muchos, probablemente muchos de los que están aquí se han educado con becas o con apoyos o con recursos que han provenido de una industria que ha hecho un aporte muy significativo a las finanzas públicas. Yo no me quiero perder, digamos, en esa discusión economicista, a pesar de que yo soy economista y, digamos, pienso el mundo, entiendo el mundo desde esa lógica, pero esa ha sido una industria que ha permitido casi que llevar a la sociedad a este punto de prestación o de atención de unas necesidades básicas de la sociedad, porque no hay otra industria que tenga un aporte tan grande a las finanzas públicas. Con esto no quiero decir de que nosotros tengamos y que el modelo económico del país deba ser un modelo exclusivamente petrolero. De hecho no lo es, no lo ha sido, el aporte en el PIB es el 7%, es decir, de cada 100 pesos que se producen, 93 vienen de otras industrias. El problema es que esas otras industrias no son públicas, no tienen capital público como tiene la industria del petróleo o como tiene la participación en regalías de la industria del carbón o del oro o de otros minerales. Pero un poco el punto que quisiera hacer de arranque, y me voy a apoyar en lo que dijo Diana, es que nos acaban de dar un ejemplo enorme, un grupo alzado en armas, que había decidido que el camino era la guerra, en sentarse con el Estado y encontrar un camino, proponer un camino. Y es el ejercicio en el que estamos ahorita, y es cómo somos capaces de desarrollar sobre esas bases de ese diálogo que se dio, que fue un diálogo largo, complejo, pero que puso unos puntos sobre la mesa y sobre los que creo que tenemos que trabajar para seguir construyendo. En la discusión y los demás, digamos, procesos que se están dando en este momento, como los diálogos en Quito, yo creo que son una muestra clara de que la sociedad se cansó de resolver sus conflictos y sus diferencias con las armas. Y yo creo que es una evolución enorme para este país. Nosotros hicimos una constitución en el año 91 que tenía como propósito eso, alcanzar la paz. Estamos en el año 2017, nos tomó 25, 26 años llegar a este punto, pero así son las transformaciones en la sociedad. Lo que hay que entender es esa oportunidad que tenemos enfrente esta generación para construir una manera distinta de hacer las cosas. Luego nos podemos meter en los detalles. Perfecto. Gracias, ministro, por su intervención. León Valencia, la misma pregunta, ¿por qué hemos llegado hasta este punto de tener como dos posiciones tan extremas respecto a la minería y a la explotación de recursos naturales, de quienes la defienden y quienes adoptan una posición pues totalmente contraria? Y en ese caso, ¿para qué serviría el diálogo territorial? Yo creo que el diálogo nacional mineroenergético, el diálogo territorial se convirtió en una obligación, ya no en una necesidad, sino en una obligación, porque pues las consultas populares han enviado un mensaje muy fuerte de un veto a la explotación de recursos en muchas zonas del país, y lo seguirán haciendo. Es una bola de nieve que está creciendo enormemente, pero esas consultas son completamente insuficientes, porque son solo un veto a que se haga explotación de recursos, y no tienen una solución para eso. Pero además la violencia que se ha generado en el sector es enorme, la corrupción es enorme en el sector, especialmente en el del oro, y ahí encontramos unas razones básicas para buscar un camino distinto. ¿Cómo se han solucionado estos problemas en otros países? Digamos que hay una solución de izquierda, la hemos visto hacia el sur del continente, y es un pacto con la base de la pirámide desde la presidencia para buscar, digamos, facilitar la explotación de recursos mediante, digamos, transferencias sociales a los sectores para lograr una licencia social. Esa es una solución que le han buscado, porque esto no tiene ideología en realidad. La izquierda es antiextractivista cuando está
en la oposición, pero es ferozmente extractivista cuando está en el poder. Y entonces la solución es buscar un camino con un pacto social abajo. La derecha lo resuelve por un pacto con la cúspide de la pirámide, con las élites, con las grandes empresas, y va a explotar en países donde tiene condiciones para hacerlo. En Colombia se ha dado manifestaciones de ese pacto. Pero hay un tercer camino. Hay un tercer camino que es un pacto más incluyente, un pacto con todos para explotar recursos, un pacto no solo para hacer transferencias sociales vía, digamos, asistencialismo, sino para convertir la riqueza que sale del suelo en riqueza productiva, para darle un impulso al desarrollo del país y al mismo tiempo, claro, hacer redistribución social de recursos. Eso es lo que estamos buscando en este diálogo nacional bioenergético. Y yo siento pues una alegría enorme, porque me encontré un ministro Arce, que le dijo, bueno, vamos, metámosle a eso. Hay muchas prevenciones en sectores empresariales, tenemos que atender esas prevenciones en sectores empresariales. Por ejemplo, hay una inquietud y algunos dicen, oiga, es que eso es para lo de Quito, para las negociaciones con el ELN, y nosotros estamos haciendo esto para el país. Eventualmente puede ser importante lo de Quito si hay un acuerdo con el ELN, pero si no lo hay, este diálogo lo tiene que hacer el país, los actores de la industria, los empresarios, por supuesto. El Estado tiene que liderar esto, y el ministro de Minas lo está haciendo de una manera especial, porque se arriesga a meterse en este camino que no va a ser fácil. Pero me dio confianza, mucha confianza en que esto puede salir adelante, conversando con la USO. Porque la USO es un sindicato de una historia enorme en Colombia, 100 años, 94 años, casi lo mismo que la industria, nació paralelo con la industria. Y César, hablando con él, dijo, bueno, nosotros hemos estado discutiendo eso y ya no discutimos los temas solo salariales, sindicales, tenemos un proyecto de ley, estamos planteándonos meternos en la discusión como tema nacional, como obligación del país. Estamos metiéndonos en la discusión es qué hacemos con la industria, dónde se pueden explotar recursos, cómo se puede hacer la explotación de recursos preservando los intereses de las generaciones venideras, con una decisión también de proteger el medio ambiente, con una decisión de hacer bien la industria, y a eso le queremos aportar desde un sindicato emblemático del país, y han construido una alianza con otros sindicatos, tienen una mesa nacional minero-energética y sindical y ambiental, y eso me anima mucho. Y también industrias o empresas, cuando yo hablé con la gente de Drummond, que han sido tan acusados de cosas en Colombia, y dijo, nosotros le metemos al diálogo nacional bioenergético. Entonces yo digo que se está reuniendo en un ambiente del país donde hay una capacidad de diálogo, las condiciones para hacer algo productivo, un diálogo útil, un diálogo que nos lleve a soluciones, un diálogo que sea una cosa participativa e incluyente, más potente que las consultas, porque no le podemos ofrecer a las consultas, que son una manifestación democrática de la gente, algo inferior, sino algo superior. O sea, el diálogo territorial es superior a las consultas porque no solo promueve la participación, sino que llega a soluciones, busca un diálogo útil, y en eso es lo que estamos, en esas cosas es lo que estamos. Ha habido una tranquilidad también del empresariado para hacer eso, del sindicalismo, y esperamos y estamos llegando a las comunidades para que haya también tranquilidad abajo en las comunidades sobre un diálogo productivo. Muchas gracias. Precisamente sobre lo que habla León Valencia, pues desde el punto de vista del empresariado, ¿cómo ven la necesidad de diálogo territorial? ¿Cómo han empezado a incursionar en este diálogo con una visión pues desde las comunidades para las comunidades, que son pues finalmente las que están en terreno y las que se afectan por lo que pasa a su alrededor? Gracias, María Alejandra. Bueno, un saludo muy especial a todos y muchas gracias por incluirnos en esta mesa, en este panel. Desde Cerrejón tenemos el privilegio de poder tener una mirada nacional y una mirada local. Nosotros sí somos convencidos de que el país tiene
tenemos que abrirnos al diálogo, todos, pero un diálogo con un propósito y un diálogo que nos permita, además de tener objetivos comunes, tener unas reglas para reconocernos, que nos lleve a tener como resultado ese es cómo compartimos el territorio, cómo podemos realmente estar en un territorio donde los dos, todas las partes, no los dos, todas las partes estamos aportando. Estamos absolutamente convencidos de que la industria es una industria con un potencial enorme para realmente poder transformar los territorios. Desafortunadamente, en muchas de las regiones, por 1000 razones que son multifactoriales, pues esas condiciones no se han dado, pero también creo que estamos en un momento de oro para que a través de esos acuerdos en la base, esos acuerdos en el territorio y esa mirada nacional para poder garantizar que eso se dé, podamos pensar en cuál debe ser ese territorio que nos soñamos todos y poder contribuir desde lo que sabe hacer la industria, que es generar empleo, generar encadenamientos productivos, desarrollar capacidades, acompañar, también a través de la inversión social, pero creo que lo otro es tan potente que debería ser capaz de realmente hacer una transformación de los territorios para ese bienestar común y ese bienestar futuro que todos nos soñamos. Nosotros hemos trabajado muchísimo en cómo aprender a hacerlo, porque también esto, en el nivel de polarización en que todos estamos, y digo todos en todos los sentidos, no hemos sido capaces de sentarnos realmente todas las partes juntas pensando en ese propósito común. Estamos dialogando permanentemente, lo estamos haciendo con las comunidades, lo estamos haciendo a nivel institucional, lo estamos haciendo con la sociedad civil. Hemos entendido desde hace mucho que esto tiene que ser fundamentado en la transparencia y en tener objetivos comunes y en una integralidad y en un foco en desarrollo. Y así hemos trabajado, hemos ido aprendiendo con errores, con aciertos, pero creo que el país tiene tal vez en el diálogo la herramienta más poderosa, pero donde también tenemos que hacer un ejercicio de aprender todos a gestionarla y a poder comenzar a que esto se traduzca en esos beneficios tangibles y reales para el territorio. Creo que hemos tenido como país unos desaciertos que posiblemente no medimos las consecuencias, pero sí creo, por ejemplo, el tema de las regalías le perdió el incentivo a la industria completamente. Las regiones productoras ya no tienen hoy los incentivos que tenían en un momento dado para poder ser parte y sentir que tener una explotación de sus recursos naturales en el territorio les trae beneficios. Hemos ido encontrando caminos para que eso cambie, pero creo que todavía tenemos un camino por recorrer y todos por aprender a manejar el conflicto también. Creo que el diálogo, una de las cosas que nos enseña además es cómo manejamos el conflicto cada una de las partes y cómo eso se tiene que acomodar a esos nuevos modelos de conversación. Okay, doctora Echeverry, muchas gracias. Diana al principio pues exaltaba a los panelistas que tenemos acá pues porque son representantes de gobierno, del sector privado, los trabajadores, sociedad civil. Y precisamente tenemos acá al presidente de la Unión Sindical Obrera. Presidente, usted de lo que decía la doctora Echeverry, pues, ¿qué puntos de encuentro tienen hoy con la empresa? Generalmente en Colombia ha habido una percepción de que trabajadores y empresas muchas veces están en orillas distintas, pero ¿qué puntos de encuentro y qué oportunidades de diálogo efectivamente y a nivel territorial ven desde la USO? Bueno, lo primero es resaltar que efectivamente hoy estamos en una coyuntura histórica para el país, una oportunidad que requiere el concurso de todas las expresiones de la sociedad civil. Y eso precisamente nace del diálogo, de un diálogo que han sostenido a pesar de las diferencias, FARC y Gobierno Nacional, y que ojalá ese mismo modelo se replique con el Ejército de Liberación Nacional y con el EPL, para que tengamos una paz integral con las insurgencias. Pero después de esos acuerdos, si no se mantiene el diálogo, podremos caer en otro escenario de conflictividad. El nombre es lo de menos. Ahora, muy importante que se motive este tipo de diálogos del sector minero energético, porque
creo que el ministro decía que no quería caer pues, en los argumentos economicistas, pero es importante referenciar que este renglón de la economía es significativo en el desarrollo pues, y en el fisco nacional. 2012, 2013, 2014, el 60% casi de las exportaciones del país estuvieron fundamentadas en el carbón y en el petróleo, es decir, en el sector minero energético. Naturalmente que las cosas se han hecho no de la mejor manera, y entro pues a la pregunta teniendo en cuenta lo que planteaba Lina. Aquí las cosas no se han hecho bien. Precisamente las respuestas que hoy se están dando desde los territorios, las consultas populares, la movilización social, los paros, pues eso obedece a una génesis. Y es que los territorios están mirando, las comunidades están mirando qué ha ocurrido históricamente. El otro año se cumplen 100 años de explotación petrolera en Colombia, nació en el corregimiento del Centro, corregimiento de Barrancabermeja. Se han sacado 870 millones de barriles a lo largo de este siglo, pues, y resulta que las condiciones sociales, no hay un hospital, no hay ambulancias, no hay vías en las mejores condiciones, no hay economías alternativas. Uno puede irse a otra parte de la geografía nacional. Miramos Cusiana, por ejemplo, en el año 95 la revista Semana titulaba Un nuevo amanecer en Cusiana y refería en ese entonces que se debía hacer un ejercicio incluyente de diálogo para que no ocurriese lo que había pasado, por ejemplo, en Arauca, en piscinas con olas, etcétera, etcétera, es decir, un despilfarro y una corrupción en el sector, que finalmente a las comunidades no les ha quedado algo significativo, uno tampoco puede ir en el absoluto. Rubiales, por ejemplo, en el año 2014 Puerto Gaitán recibió 60 millones de dólares en regalías. Sin embargo, las necesidades de esos sectores, las necesidades sociales, están insatisfechas, casi en un 70-80% en algunos casos. Entonces, ese tipo de situaciones no se pueden seguir manejando en Colombia. Y teniendo en cuenta que va a venir un desarrollo del sector, pues es importante que construyamos este diálogo minero-energético con participación de todos los sectores, empresarios, gobierno, organizaciones sociales, comunidades ambientalistas, sindicatos. Los sindicatos estamos llamados, y lo digo casi que de manera autocrítica, a asumir un papel determinante en esta construcción de paz. No nos podemos quedar hoy solamente en la pelea esta de cascos y botas y salarios, eso hay que hacerlo, pero tenemos que participar como un actor protagónico en la sociedad, en conjunto con los empresarios, en conjunto con el gobierno, independientemente de las diferencias que podamos tener, para tratar de buscar puntos coincidentes que finalmente permitan encontrar desarrollo en esos territorios de acuerdo a cada realidad. Okay, muchas gracias. Doctora María Isabel Ulloa, desde la sociedad civil, ¿cómo se ve pues estas oportunidades de diálogo? Mencionaba el presidente de la USO pues que muchas veces no se ve el retorno, el desarrollo de lo que debería traer esta industria. ¿Cómo empezar a generar puntos de encuentro y fórmulas para que efectivamente pues todos estén relativamente pues satisfechos con lo que sucede en el país en materia minero-energética? Bueno, pues primero gracias a todos por estar acá. Para nosotros desde el GEDIAM es muy importante contribuir a esos espacios de diálogo, porque el GEDIAM en sí mismo es un diálogo. Para los que no conocen, este grupo de diálogo minero está constituido o está trabajando hace ya casi 3 años, y precisamente es un ejemplo de que personas con diversas visiones, en muchos casos absolutamente opuestas, pueden llegar a un espacio y llegar a consensos sobre temas difíciles. Y yo siempre cuento esta historia porque para mí hace referencia al reto que tenemos en el sector minero-energético sobre este diálogo, y es la primera pregunta que se les hizo a estas 14 personas, que repito, hay comunidades étnicas, hay representantes del sector campesino, está obviamente representación o personas que están relacionadas con el sector empresarial minero. Se les preguntó si minería o no minería, que uno podría decir, ¿por qué empiezan con una pregunta tan difícil? Y la respuesta fue sí, minería.
sí minería con unas condiciones, reconociendo esas cifras macroeconómicas que el ministro referenciaba al comienzo y reconociendo que la minería hace parte de nuestro país y reconociendo que tiene un potencial, pero no un potencial sin ninguna condición. Entonces la respuesta es sí, pero lo difícil es el cómo. Y es ahí donde yo creo que se debe trabajar y donde debemos partir de unas condiciones, porque un diálogo por dialogar tampoco es fructífero. Y yo creo que también, y lo hemos hablado, y cuando vamos a estos foros y conversamos sobre el diálogo, muchas personas lo que me dicen o nos dicen es que diálogo hemos tenido hace mucho tiempo. El sector ha dialogado mucho. ¿Ustedes por qué creen que son diferentes? ¿Por qué ahora el diálogo va a traer otras cosas o va a traer otros resultados? Y yo creo que parte de esas condiciones es lo primero. No podemos seguir dialogando en el marco de la conflictividad y con el afán de solucionar un problema específico, concreto, sino que se debe construir unas bases de un diálogo permanente, incluyente y con miras de largo plazo, con miras a un propósito común, de una visión común. Todavía no pensando en el interés, en como decía de pronto las bots, pensemos en lo fundamental. Segundo, el diálogo tampoco se construye cuando no hay confianza. Estas personas en el GEDIAM, cuando se sentaron a dialogar, una parte importante de esa conversación fue ¿con quién estoy? ¿Quién es esa persona? ¿Hay o no confianza? Segundo, una asimetría de la información. No podemos seguir teniendo una discusión sobre este sector con información absolutamente asimétrica o en algunos casos sin información. Y algunos dirán, no, pero es que información hay, cada uno tiene información. Y lo que se vio en el grupo de diálogo minero es que seguramente las diferentes visiones sí tienen información, pero el problema no es que cada uno tenga su información metida aquí y yo tengo la mía y usted tiene la suya y cada uno viendo a ver cómo logra protegerla, sino cómo ponemos toda la información que tenemos de un lado y del otro en ese marco de confianza y buscamos puntos comunes. Y tercero, y creo que es igualmente importante y relevante en este caso, sobre todo en lo que decía de no a la conflictividad, no al momento, sino un diálogo permanente, es estar seguros que todos estamos sentados con el mismo propósito y es buscar esa visión común. Entonces yo creo que el reto es inmenso, el reto es, creo que no es fácil, pero el hecho que hoy estemos acá sentados, el gobierno nacional, la sociedad civil, el sector sindical, las empresas, hace que se vea un futuro y que efectivamente estemos todos en el marco de no sigamos pensando si claramente hay una cantidad de cosas que solucionar en el cómo, pero sentémonos y busquemos solucionar todos esas inconvenientes que han impedido un diálogo transparente y con visión a futuro para Colombia y para este sector. Muchas gracias. De nuevo invitamos a las personas que están viendo la transmisión a que comenten y nos envíen sus preguntas con la etiqueta Hablemos de Posconflicto. También les van a pasar unos papeles para que escriban sus preguntas que responderemos al final del debate. De nuevo, pues muchas gracias a Jaime Arteaga y Asociados por el apoyo en la organización de este evento y al GEDIAM. Quisiera también ahora preguntarle al doctor Jorge Tovar, coordinador nacional de la Red de Programas de Desarrollo y Paz, que es precisamente pues que tiene este conocimiento de la articulación de diferentes sectores de la sociedad, de gobierno, sociedad civil, sector privado. Pues ¿cómo ven ustedes desde su labor? ¿Qué puntos de encuentro pues es fácil hallar en esta discusión y que no se vuelva un tema de blanco o negro, minería sí o no? Y no caer en lugares comunes, digamos, de la afectación al medio ambiente, al tejido social, pero tampoco pues una defensa sin argumentos del sector. ¿Qué han visto en su experiencia, en su gestión, como puntos de encuentro y como esa ruta, ese camino que se podría seguir para un diálogo territorial? Buenos días.
Bueno, tengo el privilegio de hablar de último y eso me hace tener que esforzarme menos porque ya todos los demás lo han dicho. Desde esa perspectiva, pues quiero comentarles que la Red ProDePaz en sí misma y en sus elementos esenciales tiene el diálogo, el propiciar espacios de coordinación, de articulación como un elemento esencial a su tarea, y lo viene haciendo desde la creación del primer PDP hace 22 años en el Magdalena Medio, con el liderazgo de Pacho de Ruy, con Ecopetrol, con la USO, creo, con varios actores. Hoy son 27 programas de desarrollo y paz en 618 municipios y seguimos en esa tarea, y desde el conglomerado ya, el conjunto nacional que es la Red ProDePaz, pues eso está a la base de nuestro quehacer, buscar espacios en los que podamos discutir, dialogar, deliberar y encontrar alternativas con perspectiva de desarrollo territorial y que le contribuyan a la paz. Creo que quienes ya han intervenido, mis antecesores, han sido recurrentes en que estamos en un momento coyuntural, por muchos elementos, pero podría resaltar por dos. Uno, creo que el escenario del acuerdo que nos pone en una perspectiva de posconflicto es relevante para que planteemos el diálogo social, territorial, minero energético, con perspectiva de construcción de paz, porque justo al ir avanzando en la posibilidad de superar la confrontación armada, el desarme, como lo decía el compañero del abuso de las insurgencias, pues van aflorando otras conflictividades que, si no se les presta atención, las conflictividades socioambientales pueden ser igual o peores que la misma confrontación armada. O sea que no es un escenario menor en el que estamos viviendo. Y otro también por la coyuntura que presenta la situación actual, las consultas, los paros, y yo creo que la solución tiene que ser integral a la problemática que estamos viviendo y no puede ser solo unilateral. Es decir, esto no se soluciona solo con temas legislativos, solo con imposiciones de la fuerza pública, o solo con movilizaciones sociales, o solo con paros, o solo con consultas, sino que tenemos que buscar un camino distinto, y eso es lo que venimos proponiendo desde la Red ProDePaz y pues en alianza con Paz y Reconciliación con Pares y con el liderazgo del Ministerio y con los aliados que están aquí en la mesa, que es lo que hemos llamado esta plataforma o estos escenarios de diálogo social, territorial, minero energético. Y ahí pues hay que tener varios elementos, y si hay algo importante que nosotros celebramos es el liderazgo del ministro, del ministerio y del gobierno, porque creo que una de las dificultades que hemos tenido es que no siempre hemos tenido ese liderazgo. Yo le decía al ministro, el gobierno tiene que ponerle el pecho a esta brisa, porque de lo contrario vamos a quedar todos patinando. Y tiene que ser un escenario en el que podamos sentarnos a la misma mesa, los diferentes actores con las diferentes perspectivas, reconociendo incluso esas diferencias que tenemos de pronto desde cada mirada. Por eso no es posible esto si el gobierno no lidera, si no está sentado a la mesa, pero si lo mismo no hace la empresa, si lo mismo no hace la sociedad civil y dentro de ellos los sindicatos. Y ese diálogo no puede ser un diálogo asimétrico en donde prime la imposición de la perspectiva de la mirada de uno o de otro, sino que tiene que reconocer las diferentes miradas y valorar también las diferentes miradas, aunque a veces no nos encontremos en ellas, y buscar justamente esas concertaciones, y en donde podamos tener algunos mínimos de convergencia o de coincidencia o de encuentro, concertación, de acuerdo entre las perspectivas de lo nacional y de lo territorial, porque si no, de lo contrario se nos vuelve un choque de trenes que no conduce a ninguna parte. Ahora, las conflictividades no son malas en sí mismos, lo malas son las formas como las tramitamos, y creo que Colombia ha tenido unas formas perversas de tramitarlas, o por la imposición, o por la eliminación del otro u otra, o por la confrontación armada. Yo creo que tenemos que encontrar formas pacíficas y democráticas de tramitar las diferentes conflictividades, las socioambientales y las que tienen que ver con el sector mineroenergético, porque de lo contrario creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Ahora, la invitación es a que todos, los sectores, los gremios, el gobierno, la sociedad civil, los sindicatos, los ambientalistas, todos estemos de parte de la solución y no del problema, porque a veces cada uno se pone de parte de ver todas las dificultades, todos los problemas, todos los errores,
que sin duda hay mucho, tampoco se trata de ingenuamente o inocentemente taparlos, se trata de reconocerlos, pero para buscarle una salida, buscar alternativas, y creo que en ese camino estamos, porque pues sin duda, claro, si miramos únicamente con retrovisor, pues hay muchas dificultades. A mí me cuesta a veces dificultad ver, como lo decía César, donde ha habido explotación de recursos naturales y bueno, desarrollos empresariales, y alrededor hay comunidades que están en pobrezas, en vergonzosas pobrezas. Entonces pero creo que todos estamos de parte de que esas cosas son las que no se pueden repetir y que tenemos que buscar alternativas. Con un gran reto, que es el tratar de construir las confianzas necesarias, porque estamos partiendo de un escenario en el que no siempre hay confianzas. La sociedad civil a veces no confía, o de la empresa o del gobierno, al igual las empresas no confían, o del gobierno, la sociedad civil, los sindicatos. Creo que aquí tenemos que crecer en transparencia, en legitimidad, y crecer en confianzas que nos permitan mirarnos a la cara para plantear las dificultades, las diferencias, y de manera conjunta encontrar alternativas. Yo sí creo que podemos encontrar un escenario en donde todos seamos felices. El problema es que a veces han sido solo felices unos y no todos. Entonces, bueno, a veces han sido felices los que se imponen, a veces se ha impuesto la sociedad civil a través de algún mecanismo, otras veces se han impuesto las empresas, otras veces se han impuesto por la fuerza del gobierno. Yo creo que aquí no se trata de quién se impone, sino de que todos podamos salir adelante en un único proyecto de nación, y en donde la realidad no es blanco o negro, no es sí o no. O sea, la pregunta, como lo decía María Isabel, no es minería sí o minería no. O sea, yo pienso que entre el sí y el no hay muchos matices. Démonos la oportunidad de ver esos matices. Eso tiene una carga de fortalecimiento de los espacios de sociedad civil reales, porque a veces no siempre hay legitimidad en las discusiones y en los espacios para poder plantear tranquilamente ese diálogo. Eso implica un fortalecimiento de la institucionalidad pública, tanto nacional como regional y local, la necesidad de encontrar acuerdos, la necesidad de hacer pactos, la necesidad de encontrar caminos, como le decía el ministro. El acuerdo de La Habana, pues es un camino, ¿cierto? Aquí creo que también tenemos que encontrar caminos. Seguramente no serán los mejores, pero encontremos caminos, vayámosle buscando salidas y no solo tropiezos. Creo que eso en general. Bueno, pues muchas gracias, ministro. No sé, pues qué reacción, qué respuesta le genere lo que están diciendo los compañeros del panel. Yo quisiera, hecho muy brevemente, resaltar un par de cosas. Lo primero, nosotros llevamos varios meses buscando espacios de conversar, y Jorge lo acaba de decir bien, y María Isabel y todos los que nos acompañan hoy, es que hay que encontrar unos niveles mínimos de confianza entre todos, y es que todos legítimamente tenemos un propósito común. O sea, nosotros queremos que esto salga algo, que salga algo en beneficio de la sociedad. Es decir, en beneficio de la industria, en beneficio del país, en beneficio de las regiones, en beneficio de los sindicatos, en beneficio de mucha gente que no ha encontrado el espacio para participar, digamos, en ese proceso de diálogo. Y yo creo que generar canales de confianza, eso toma tiempo, como todo en la vida, pero yo creo que todos hemos dado un paso adelante en distintos momentos. Aquí todos los que estamos aquí sentados hemos tenido algún momento en el que hemos tenido que buscar un espacio para sentarnos. Yo creo que es absolutamente clave definir para qué, cuál es el propósito de esta conversación, para que no nos perdamos en lo que pasó hace 100 años, en la colonia, en cosas que no vamos a poder cambiar en la historia, que hay que reconocerlas, hay que entender qué dificultades, qué se ha hecho mal, pero sobre todo tenemos que mirar para adelante. Y yo utilizaba el ejemplo de las conversaciones en La Habana, porque si uno se sienta a hacer un recorrido por todas las cosas que se hicieron mal, nunca llega a una agenda de trabajo y a un propósito común, que era desarmar a un grupo armado. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender cuál es el propósito de esto que estamos haciendo y ponernos un objetivo. Nosotros creemos, cuando les digo yo hay que salirse de los eslogans, es que hay que salirnos de esa etiqueta. No hay una solución perfecta para todas las cosas, pero si tenemos un grado mínimo de confianza de que nos podemos sentar a pensar y a construir, nos ponemos un propósito, es decir, unos objetivos en ese ejercicio de diálogo, nos ponemos un método, que yo creo que es importante, y es cómo, quién legítimamente, con qué información, como lo decía María Isabel, cuál es la información técnica que soporta una discusión, cuál es la realidad jurídica, cuáles son esas realidades sociales en el territorio que hacen que la gente vea unas cosas en la superficie y por debajo estén pasando otras.
Es increíble, ustedes no se imaginan, uno ve, esto es como, uno ve unas mesas de diálogo y en los paros, en las discusiones donde en el titular está diciendo una cosa, pero en la mesa está pasando otra. Entonces, si nosotros legítimamente somos capaces de poner un propósito común y de generar un mínimo de confianza de que todos queremos buscar ese propósito y nos ponemos un método solo para ordenarnos, podemos centrarnos en lo que yo creo que es la clave de esto, y es cómo se puede desarrollar una industria mineroenergética que le siga aportando al desarrollo del país, que permita desarrollar las regiones y que lo haga con absoluta responsabilidad de la normatividad ambiental y respetando las comunidades. Eso es posible, eso es posible. Eso se ha podido hacer en muchos países del mundo. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que Colombia tiene una historia de violencia y de no diálogo, de no resolver los conflictos de manera pacífica, que hace parecer imposible esto que cándidamente estamos tratando de plantear nosotros. A mí a veces me dicen como que están muy joven, no tan joven, pero yo sí creo que todos tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera distinta. Me parece que es lo mínimo, darnos la oportunidad de buscar un mecanismo distinto para resolver esto. Y ojalá en un par de años podamos mostrar resultados de que nos pusimos de acuerdo en unas cosas básicas que permitan que este país avance hacia adelante, no que se devuelva a la edad de piedra, sino que avance y que los recursos y las riquezas que el país tiene ayuden en ese proceso, porque desafortunadamente la discusión binomial de sí o no propone nada, no resuelve nada, no dice cómo reemplazamos los recursos, no dice con qué impuestos vamos a tapar el hueco que genere parar una industria que ha sido el principal aportante de recursos públicos, no solamente a la nación, sino a los territorios. Y saliendo de esa discusión economicista, que evidentemente es muy importante, es que no es simplemente un problema de generar rentas, es que estas son industrias que hacen los edificios, que producen el material para el pavimento, que hacen las vías, que producen los ladrillos, que producen su teléfono celular, que produce gran cantidad de los bienes y servicios encadenados a la industria tanto minera como de hidrocarburos. Entonces, este no es un rol menor y además esta no es una oportunidad menor. Yo creo que Diana lo dijo bien al comienzo, este es un momento histórico y nosotros decidimos qué hacemos con este momento histórico. No le tocó a otros, no va a llegar nadie a salvarnos, nos tocó a nosotros. Y esa es un poco la invitación de busquemos esos espacios, simplifiquemos la discusión, digamos, vamos a centrarnos a hablar de estas 2 o 3 cosas y pongámonos un método y avancemos. Ese ejemplo nos va a ayudar a abrir otras discusiones, pero pues la oportunidad la tenemos enfrente, la invitación la ha hecho cada uno desde donde está sentado y el propósito de que nos podamos sentar juntos, sin temor a que nos podamos, en medio de las diferencias, ponernos de acuerdo, es la oportunidad que tenemos hacia adelante. Gracias, ministro. La gran parte de la inconformidad o de digamos, la insatisfacción de las comunidades en los territorios es tener esa sensación que las decisiones sobre su territorio las toman desde una oficina en Bogotá, las licencias ambientales, los títulos mineros y también pues las consultas populares han sido una expresión de esa voluntad y de ese deseo de las comunidades por expresarse y por pronunciarse respecto a esto. ¿Cómo entonces empezar a replantear el tema de la gobernanza, de lo que se va a hacer con los recursos naturales, cómo hacer partícipe a la gente en la práctica? Digamos, cómo darles una voz y que ellos tengan algún poder de decisión y responder a esta voluntad popular pues, que se ha manifestado claramente durante los últimos meses. Si les parece, pues cada uno me da su opinión y al final, ministro, pues lo invito a que pues, recojamos los puntos que usted vea pues, más realizables y ver qué se puede ir concretando en ese sentido. Entonces, León, si te parece, empezamos contigo. Estamos hablando de cosas grandes, de cosas importantes para el país. Estamos hablando de la minería del oro, del carbón, del petróleo. Estamos hablando de la generación de energía eléctrica. Estamos hablando de las calizas y las canteras, que son también minerías. Estamos hablando de una actividad múltiple y en el que casi todos tenemos alguna relación con eso. O sea, todo el país tiene una relación, los urbanos, los rurales. Estamos hablando de eso. Yo tengo una deformación profesional porque soy columnista, entonces las columnas tienen alguna gracia si uno critica a alguien, dice algo. Entonces, y estoy en una fundación, la Fundación Paz y Reconciliación, que también pues casi una pelea cada semana. Entonces es una deformación profesional y por eso pongo también el acento. Esto no es ingenuo, esto es un diálogo que se hace
en favor de unas y en contra de otros. Eso es así, no es un diálogo, pues todos nos sentamos y no. Aquí, las minerías todas, la explotación de recursos tiene impactos en el territorio, tiene impactos en el ambiente, tiene impactos. Bueno, entonces el diálogo es para ver cómo mitigamos esos impactos y cómo hacemos un nuevo ordenamiento territorial que diga dónde se puede explotar recursos sin generar un daño estratégico y definitivo al país y a las generaciones futuras. Esa es una primera cosa que hay que reconocer, esto tiene impactos. Y esto entonces no vamos a decir, no, las minerías, eso es una cosa solo bondadosa, no. Claro, vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Segundo, esto es contra la ilegalidad, sobre todo en el oro y en algunas, es contra los ilegales. Esto es contra una gente que produce y transforma y afecta a la democracia. ¿Cuántos alcaldes en los territorios están financiados por recursos venidos de explotaciones mineras ilegales? Pregúntense, solo en algunas zonas nosotros hemos hecho ese testeo, en Antioquia, por ejemplo, más de 40 alcaldes. Para decir algo, esto es también contra la corrupción. Oiga, es que las regalías, ¿cómo se han utilizado las regalías? ¿Quién se ha robado las regalías? ¿Por qué no llegan a las comunidades? Entonces hay unos en contra de tales cosas, es el diálogo. Es para sanear también esto. Claro, y para buscar repensar la redistribución de las regalías. Había una manera de hacer regalías hasta hace unos años, ahora hay otra que Lina lo ha dicho, también ha tenido una afectación en las zonas de producción y de explotación de recursos mineroenergéticos. Entonces vamos a ir en función de eso. Ahora, claro, para que la gente se sienta, y es la pregunta clave, ¿cómo se siente partícipe? ¿Cómo en un país que fue muchas veces negado a la participación, cómo se siente partícipe? Y esa es la inteligencia de construir un diálogo donde las comunidades tengan un voz y voto para buscar, digamos, arreglos institucionales y para buscar arreglos en los territorios. Pero si algo hay bondadoso, digamos, en Colombia, son las comunidades. Y ellas, siempre y cuando toquen los recursos, siempre y cuando tengan acceso a los recursos, a la redistribución de recursos, y siempre y cuando vea que eso le genera salidas, pueden accederse a un diálogo informado a discutir cosas como estas, el agua. Claro, si a uno le dicen, oiga, ¿prefiere la vida y el agua a la explotación minera? Si esa es la pregunta, entonces nadie va a decir, oiga, no, yo prefiero la explotación minera. ¿Quién? Nadie. Pero si encontramos una manera de informar de los impactos de cada industria, y si encontramos una manera de concertar una explotación que mitigue esos impactos, yo creo que la gente accede. En muchos territorios, nosotros estamos en muchos lugares donde dicen, aquí hay una tradición de minería, hay una tradición de explotación de recursos, aquí dependemos de ellos, aquí vamos a trabajar por eso y vamos a hacerlo mejor. Y ese es el punto. El punto es que esto no es un diálogo ingenuo, esto es un diálogo que se hace en favor del país, pero en contra de mucha gente que ha hecho de la explotación de los recursos una manera egoísta de obtener riquezas sin darle nada a la sociedad y sin poner para la sociedad, y eso hay que hacerlo, y esas son unas cosas que pues por acá todas las personas que están en este panel obviamente son menos digamos menos críticas de respecto de unas cosas, o por lo menos no tienen esa formación profesional mía. Entonces yo digo, esto va a sacar roncha. Por ejemplo, el 70% de la minería del oro es ilegal. Hombre, esta gente, los ilegales se van a poner a este diálogo. Eso tenemos que contar con eso. Encontramos una solución para los pequeños y medianos mineros con estándares internacionales, con estándares nacionales de explotación del oro. Ese es un gran reto para nosotros. En Chile encontraron para el cobre salidas para poner a los pequeños y medianos mineros del cobre a producir riqueza, pero también a obtener beneficios para ellos, y los asociaron nacionalmente. ¿Hay esa posibilidad para los mineros del oro en Colombia? Son todas las preguntas que vamos a hacer en este proceso de diálogo.
Bueno, quisiera por este lado, doctora Ulloa, pues desde su experiencia, entonces, ¿cómo se podría empezar a en la práctica hacer partícipes a las personas en las decisiones sobre lo que ocurre en sus comunidades? Pues yo creo que es importante reconocer que en los territorios, y lo decías tú, y ya lo hemos dicho casi todos, hay un llamado a hacer de algo real de esa descentralización y esa autonomía territorial de la que se habla en la Constitución del 91. Las personas en los territorios quieren hacer parte de las decisiones que les afectan y de la visión o las decisiones que les afectan a sus territorios. Eso trae una consecuencia explícita y clara, y es que tenemos que sentarnos a revisar cómo vamos a distribuir esas competencias, porque en lo que tiene que ver con este sector, lo que también es evidente es que esas competencias han estado más en el orden nacional que en el territorial, y un poco la Corte Constitucional ya ha hecho un llamado de sentémonos a ver cómo se hace en el marco de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad a dar esa discusión. Pero yo creo que no nos podemos quedar ahí, por lo que tú decías, porque esto no puede ser simplemente una forma jurídica y muy operativa de cómo hacemos que en los ordenamientos territoriales o los ordenamientos del suelo se incluya el componente mineroenergético. Yo creo que esto genera la obligación de generar unos espacios, como lo decía ya, de diálogo permanente e incluyente sobre esas discusiones. Y León lo decía ahorita, y yo creo que eso es una realidad que hay que decirla sin miedo. El sector extractivo y el sector mineroenergético tiene unos impactos positivos y negativos, que hay una normatividad, licenciamiento ambiental, que hace que se mitiguen o se compensen esos impactos, sobre todo los negativos. Eso es una realidad. Y precisamente por eso el diálogo y la participación en el marco de esos impactos, el diálogo y la participación en el marco de esa visión de desarrollo de esas actividades es fundamental. Y precisamente ese llamado a, por favor, yo quiero que a mí estas discusiones se tomen aquí, hay que hacerlo, pero no nos podemos quedar en lo superficial. Tenemos que ir a esto que estamos hablando aquí, a esa necesidad de diálogo territorial minero energético que vaya más allá de si hay un bloque o un título, sino que sea permanente, incluyente, que reconozca al otro y que hagamos las preguntas de, listo, aquí hay un yacimiento importante, ¿qué él me va a traer? Y entonces ahí vienen las preguntas tan necesarias como ¿por qué las regalías y lo que trae el sector no le ha llegado a las comunidades? Que es absolutamente relevante. Y yo creo que esa es una discusión que hay que dar también, poniéndonos rojos los que se tengan que poner, pero hay que darla, porque es un hecho que muchas de las comunidades que han tenido por años el sector no tienen los niveles de desarrollo que todos quisiéramos. También hay que reconocer, y el GEDIAM en eso ha hecho, precisamente por su connotación de interculturalidad, un llamado a la regulación de la consulta previa, para que el Estado como garante esté vinculado en ese proceso. Cree una agencia de diálogo intercultural nuevamente permanente, que fortalezca a las comunidades étnicas. También es importante reconocer que hay que fortalecer la institucionalidad, tanto minera como ambiental. La fiscalización es muy importante, porque mucho de esa mala información es que la gente no cree que el Estado está haciendo su tarea. Entonces yo creo que todo esto puede confluir en esos espacios de diálogo que estamos planteando hoy, que tenemos que construir en territorio. Listo, los invitamos a hacer sus preguntas por escrito y a través de las redes sociales con la etiqueta Hablemos de Posconflicto. Al final, en unos 10, 20 minutos empezaremos a tomar las preguntas del público, porque quisiera terminar esta discusión sobre las propuestas para llevar a la práctica pues esta participación de las comunidades en las decisiones que los afectan. Desde Red Pro de Paz, ¿qué digamos, salidas concretas y prácticas podrían ver para que se materialice esa participación de las comunidades en las decisiones? Bueno, yo quiero resaltar algo que León dijo en su intervención, y es que, no sé si lo logro interpretar, pero lo que estamos proponiendo no es un asunto romántico, ¿cierto? Es un asunto complejo.
Eso no es de sentarnos y abrazarnos en las regiones y darnos picos y abrazos simplemente. Yo pienso que eso pasa por reconocer verdades, por plantear los diferentes puntos de vista y desde allí construir. Entonces eso es lo primero. Tampoco creo que de ahí van a salir cosas perfectas. Hay una persona amiga que me dice lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo que queremos encontrar es puede que haya muchas salidas, pero vayamos explorándolas y démonos la posibilidad de ello. Ahora, busquemos esos espacios en los que podamos asumir decisiones de manera conjunta, de manera colectiva, escuchando todas las partes. Lo decía María Isabel ahorita, porque aquí tal vez las decisiones en algunos momentos han estado solo de parte de unos o tomadas solo en una parte del conjunto de los que deberían formar parte de la decisión. Y aquí pues lo que yo percibo es que hay una necesidad y también un reclamo de que todos formemos parte del diálogo y todos formemos parte de la solución, y que las decisiones no solo sean tomadas en un escritorio o en una sola de las partes que estén en este diálogo. Es decir, las regiones, los territorios y las comunidades también quieren formar parte. El gran reto que tenemos es de cómo vamos a formar parte, y ahí es donde queremos de manera conjunta explorar y diseñar participativamente ese modelo de diálogo, porque tampoco es que tengamos un modelo ya con todas las aristas y con todos los pelos y señales ya determinados. Lo que estamos invitando es a que construyamos ese modelo y que juntos lo pongamos a andar. Ahora, dentro de todos los retos que tenemos, uno es que en Colombia es más fácil legislar para los legales, porque para los ilegales pareciera que no hay ley. Quiero decir con esto que, por ejemplo, donde en una consulta digan no a la minería, por ejemplo, finalmente el no se le aplica, ¿a quién se le puede aplicar más fácil? Al legal, al que ya tenía un título, tenía una licencia o lo que fuera, porque yo estoy casi seguro que en donde se ha hecho no a la minería, hoy no quiere decir que no haya minería, la sigue habiendo, solo que ilegal, y esa es más dañina, más nociva, mucho más difícil de manejar, de controlar. Ese tipo de cosas nos toca plantear cómo las vamos a tramitar, por eso es que no es fácil el ejercicio. Y ahí, sobre todo, creo que uno de los puntos que tiene que llevarnos a marcar diferencia es en donde marque un desarrollo para todos, no solo para unos. Porque si solo uno gana y solo uno ríe, quiere decir que entonces habrá muchos que van a llorar. Ahora, yo creo que sí es posible hacer las cosas de una manera distinta, de una manera en la que medianamente podamos tener ciertos acuerdos, y creo que eso parte, no es si se hace o no se hace un proyecto, porque hay casos en Colombia en que las cosas han funcionado más o menos bien y uno se va a ver qué hicieron y pareciera que todos hicieron lo mismo, todos sacaron licencia, todos hicieron el trámite, todos hicieron su plan de manejo, todas estas cosas lo típico. Entonces, ¿qué fue lo que permitió que en algunos casos sí se hiciera algo distinto? Yo creo que parte de la forma en que se han relacionado los proyectos, las empresas, el mismo gobierno con las comunidades, y en los que todos hemos sentado en un escenario más tranquilo de relacionamiento. Entonces, esos modelos de relacionamiento habrá que revisarlos también desde lo nacional y de lo territorial. Ahora, yo creo que ese diálogo es posible, es más, yo creo que ya está en marcha este diálogo. Hemos tenido algunos espacios de encuentro hace ya unos meses, y incluso desde la red ya hace más de 4 años se viene gestando estos espacios de diálogo, de encuentro, de conversación, y hemos tenido unos últimos en el que el ministro ha participado y casi que todos los que estamos aquí en la mesa de una u otra forma hemos participado, y yo creo que ya ahí vamos dialogando, ya vamos encontrando camino, incluso para llegar a este espacio es porque ya nos hemos sentado a charlar, a conversar. Un día el ministro me dijo, Jorge, es que yo creo que esto toca charladito. Sí, es eso, nos toca charlar. Nos toca conversar a ver cómo se da. Hace un rato hablaba con el doctor Augusto García, que lo veo por allí en una de las sillas y que fue director de Colmardena, y me decía, Jorge, ¿pero eso sí es posible? Yo digo, sí es posible. Yo trabajé en un programa de desarrollo y paz anteriormente en el Magdalena Centro, donde justamente nos sentamos a la mesa todas las partes para buscar caminos y los encontramos, y hoy vamos adelante. No siempre todos quedan contentos, porque en eso pues hay tantos intereses y tantas cosas, pero por lo menos hemos encontrado una manera en que vayamos teniendo unos desarrollos más armónicos, no solo en torno al proyecto, sino en torno a los territorios, en torno a las comunidades. Entonces, mi invitación es a que le pongamos esperanzas y ganas, y que eso es posible si todos nos sentamos a la mesa.
Muchas gracias. De nuevo les recuerdo las reglas del juego. Debido a que somos muchos en el escenario, muchos en el público, recibimos las preguntas por escrito y las estaremos haciendo en unos breves minutos. Quisiera terminar esta ronda de este lado, pues preguntándoles a la empresa y a los trabajadores, pues cómo generar esos espacios de participación y que la gente efectivamente pues participe y se haga efectiva pues su voz y su participación en las decisiones. Hay tres conceptos: método, compromiso y escenarios. Entonces el método naturalmente que tiene que buscar que recoja la mayor parte de esas plataformas, escenarios, organizaciones que estamos hablando de lo mismo, pero cada uno por su lado. Yo creo que eso es importante ordenarlo y definir un método. El otro concepto es el compromiso. Y uno puede idearse con los mejores metodólogos, pues acompañado de los más relevantes de la academia, pero si no hay compromiso difícilmente podremos encontrar un diálogo resolutivo, un diálogo propositivo. En el año 2015 hicimos la segunda Asamblea Nacional por la Paz, convocamos Unión Sindical Obrera, Ministerio del Trabajo y Universidad Nacional, buscando hacer un diálogo en sectores, unas asambleas regionales, con unos métodos pues definidos, para escuchar las voces de esos territorios en su criterio, cómo debe ser el desarrollo de la industria mineroenergética y particularmente la petrolera, para cambiarles las realidades a esos territorios, teniendo en cuenta la opinión de esos sitios de la geografía nacional. Y lógicamente buscamos que fuese un escenario incluyente, pero no hubo compromiso o muy poco compromiso de la institucionalidad y de las empresas. Entonces yo creo que en este nuevo espacio que estamos teniendo es importante que surja y que en la práctica se manifieste el compromiso de todos los actores. Escenarios, bueno, hay plataformas, está la iniciativa que toma la Fundación Repro de Paz, tenemos la Mesa Social Nacional Mineroenergética y Ambiental, que es un espacio que nace de la Asamblea Nacional por la Paz, que también habla de lo mismo, ¿cierto? Y hay programas derivados del mismo acuerdo de paz, por ejemplo, los famosos PDT, los programas de desarrollo con enfoque territorial. Y creo que eso tiene un acierto en tanto está haciendo una valoración diferente de cómo debe ser ese diálogo, porque era muy dado, ojalá esa realidad cambie, pues a que desde aquí, desde la capital, desde las capitales se toman las decisiones y le dice, comuníquese, ejecútase y cúmplase. Estos planes de desarrollo con enfoque territorial están concebidos de otra manera, teniendo en cuenta las realidades de cada territorio. Y yo creo que eso es elemental para tratar de construir. Seguramente que al final del día habrá unos que no se quieran montar en el bus porque, bueno, finalmente su razón de ser es esa, no estar. Pero yo creo que esto nos va a ayudar. Y finalmente decir una cosa, mire, es que si el diálogo es entre todos los actores, es constructivo, haciendo valoraciones de situaciones reales, se va a poder entender, y si hay compromiso y voluntad, una vocación, un territorio que tiene vocación agrícola, pero que tiene recursos, por ejemplo, petróleo. Si se hace de manera responsable, las dos situaciones pueden convivir, sin necesidad que haya que cambiar agua o petróleo, o acabar el agua para sacar petróleo, porque obviamente, como dice León, no vamos a cambiar. Usted a cualquier colombiano le pregunta que si agua o petróleo, pues obviamente, pues agua, pues obviamente. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones hay que entenderlas. Y también, por supuesto, que hay unas áreas protegidas en las cuales no se debe hacer ningún tipo de explotación. Pero ese no es ese no es el tema pues para profundizar hoy, pero son elementos que hay que tener en cuenta. Porque el diálogo no es para dejar un cheque en blanco, entonces para que se venga pues por el oro y el moro, por todo lo que no se ha podido hacer, porque creemos que eso de inmediato rompe el propósito de lo que quiere construir un diálogo minero energético. Bueno, a mí me pasó al revés. Hoy hablar de última es tan difícil y poder aportar algo también, pero yo sí creo que aquí hay una enorme oportunidad y yo creo que desde eso lo tenemos que ver. Sin ingenuidad,
sin candidez, pero sí tenemos que pensar es desde la oportunidad y no desde la dificultad, porque en la medida en que nos vamos reconociendo, en la medida en que vamos encontrando ese propósito común, en la medida en que la cancha esté pintada como tiene que estar pintada, como pues han hablado todos, yo sí creo que en el marco de una mesa tomándonos un café podemos empezar a construir esa confianza tan necesaria que se requiere para poder pasar luego a ese diálogo sobre un diálogo que sea informado y que tenga un sustento técnico. María Isabel lo decía, aquí hay una enorme asimetría, nos está faltando una pata en la mesa que le genere confianza a todos para que la información que hay sobre la mesa no genere suspicacias, y de pronto tenemos que encontrar mecanismos que de pronto nos han faltado para encontrar cuál es esa patica adicional que nos falta para acabar con las suspicacias técnicas y poder centrarnos en los objetivos de desarrollo. Yo creo que estamos frente a una gran oportunidad y la tenemos que aprovechar. Y el camino, sin ninguna duda, es el diálogo. Sin ninguna duda es el diálogo. Con sus dificultades, con los retrocesos que tendrá, porque esto no es todo color de rosa, sino habrá altibajos, habrá paradas de la mesa, habrá frustraciones, habrá con un país que lo que tiene maravilloso es su diversidad, eso también lo hace muchísimo más complejo. Con sectores que son tan distintos, o sea, la minería tiene un abanico de problemas que ni siquiera son comunes, entonces, ¿cómo sentar a todos para que realmente podamos encontrar ese propósito común? Y yo creo que la palabra es estrategia, o sea, tenemos que ser capaces como país de definir qué queremos para poder empezar a bajar a romper esos conflictos que nos genera la desconfianza y la asimetría en la información. Ministro, César Loza precisamente mencionaba como ejemplo el modelo de los PEDETs, este modelo de participación, otras entidades, la Agencia de Tierras, con el tema del barrido predial, está yendo a los territorios, está hablando con la gente. En ese sentido, pues cómo en la práctica hacer partícipes a las personas, que su sentir se refleje en la política pública, que no quede en letra muerta, de nos sentamos en una mesa, hablamos cosas muy bonitas, pero de ahí no sale nada concreto. Y lo digo también por lo que usted decía de la necesidad de generar confianza. Y la gente también, y varias de las preguntas que me han llegado acá y a través de redes sociales, pues tiene que ver cómo generar confianza cuando después de las consultas populares resulta que para el gobierno los resultados no son vinculantes. Entonces, ¿cómo generar esa confianza de la participación de la gente a la hora de pronunciarse, que eso se materialice en la política pública y pues en lo que ocurre en su territorio? ¿Cómo llevarlo a la práctica y que se haga efectivo? Bueno, yo, digamos, recogiendo además parte de lo que este grupo tan valioso y tan variado, digamos, ha presentado hoy. Voy a poner un ejemplo, digamos, de qué significa lo que yo entiendo como esas reglas básicas para iniciar el diálogo. León lo mencionaba Lina, todas las actividades del hombre tienen impactos. Todas las actividades económicas tienen impactos. Pero nosotros necesitamos, pues, si nosotros queremos tener un diálogo informado y una participación efectiva en el diálogo, tiene que haber una base común de entendimiento. Entonces, si vamos a hablar de impactos ambientales, que es, digamos, parte del corazón de la preocupación de las comunidades, démosle la voz a los técnicos, a los académicos. Yo, en un par de reuniones que he tenido, incluso aquí en la Javeriana, que tiene un proyecto muy interesante de hacer un instituto del agua, yo le decía al rector y le decía a los decanos que nos acompañaban en esas reuniones yo quiero una voz de la academia, porque yo no quiero que el juez sea un Twitter. El juez tiene que ser una autoridad, pero todos nos sometemos a que si la ciencia juega un rol y la ciencia te dice cuáles son los impactos, nos salimos de esa discusión de aclarar lo que es verdad y lo que es mentira. Tiene que haber una verdad científica en la cual además las universidades y la academia tienen un rol que aplicar. Yo soy economista, yo no soy la persona que tengo que validar el cumplimiento de los requisitos de una licencia ambiental. Tiene que haber una autoridad ambiental con la legitimidad suficiente y con unos actores
con la legitimidad científica de poder decir esto es cierto o esto no es cierto, o demos una discusión desde lo técnico de la valoración que se hizo de estos impactos o de la manera como se está compensando en esta licencia. Pero eso llamémoslo, es ese primer lugar de base en la discusión. Las discusiones técnicas tienen que darse desde lo técnico. A mí me sorprende mucho, y yo vivo de esto todas las semanas, políticos hablando de ciencia sin ningún tipo de soporte técnico. Y estoy hablando de políticos a todo nivel, alcaldes, o políticos en campaña, o políticos en oposición, o políticos de todas las versiones. Y yo lo que digo es, esa discusión dejémosela a los académicos. Preguntémosle a las autoridades científicas qué opinan de los consumos de agua y de los mecanismos que se pueden, y de los mecanismos técnicos para compensar los usos del agua. Y entendamos cómo se manejan las afectaciones, qué si tiene o no tiene afectación. Y uno chulea eso. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Si hay un instituto científico, una universidad, una autoridad que nos pueda dar un nivel de confort a todos, de qué es cierto y qué no es cierto, nos salimos de esa trampa. Porque nosotros nos encontramos en muchas de las conflictividades que vemos en el país, es que el debate no es un debate técnico, es un debate de eslogans. Yo estoy utilizando ese término que nunca lo había utilizado, pero es minería o agua. No, hay muchas discusiones en las que la afectación la generan otro tipo de actividades, a las que no le estamos exigiendo como sociedad que responda. Entonces nosotros tenemos manejos medioambientales de actividades mineras, de actividades agrícolas, de actividades ganaderas, que han generado unos impactos enormes, y como sociedad no le estamos exigiendo a todos los actores la misma regla, sean responsables, compensen, y propongan soluciones para esos impactos que todas las actividades económicas tienen en la naturaleza y en la actividad, en los recursos naturales. Entonces, ese es un ejemplo para mí de esas cosas básicas en las que nos podemos poner de acuerdo. Entonces, empoderemos a la academia, empoderemos a las universidades, empoderemos a los institutos científicos, asegurémonos de que aquí hay estudios para soportar las discusiones que estamos dando. Y yo creo que con eso evacuamos un pedazo grandísimo de los mitos en la discusión, porque nos va a ayudar a entender realmente qué es lo que está impactando, quién es el que está deforestando, quién es el que está utilizando los recursos, quién es el que está contaminando, quién es el que no está cumpliendo con la normatividad, quién es el que no tiene ninguna regla para cumplir. Porque la sociedad va a poder dar una discusión informada. Es fácil, es muy fácil, es muy rentable políticamente echarle la culpa al minero, echarle la culpa al petrolero. Es fácil. Pero muchas de las conflictividades, el enemigo, y León bien lo decía, en el caso de minería, son los ilegales. Y el problema de eso es que de pronto algunos de estos, digamos, actores políticos logran su propósito y lo que hacen es que sacan al único actor legal que cumple con la ley, y quedamos en manos de los ilegales que no van a mi oficina, ni a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ni compensan, ni van a la DIAN, ni pagan salarios, no cumplen con ninguna norma. Entonces, si uno es capaz de identificar quién es el enemigo y una base mínima de confianza en de qué estamos hablando y quién sabe de esto, chuleamos un punto de la discusión. Eso no va a resolver todo el problema, pero nos ayuda a encontrar base común en el diálogo. Entonces, ese ejemplo, esa es una invitación que yo le he venido haciendo a la Universidad Javeriana. De hecho, ha venido trabajando en ese tema particularmente con su proyecto del Instituto del Agua. La Universidad de los Andes lo está haciendo la Universidad Nacional, que ha sido un apoyo enorme en muchas discusiones en las regiones. Dicen, esta discusión dejémosela a estos técnicos y asegurémonos todos como sociedad, como industria, como gremios, que vamos a apoyar el desarrollo científico. Salgámonos de la discusión del contrato, de la transacción del contrato, de la transacción de la consulta previa, y definamos una regla básica en esa discusión. Yo veo autoridades científicas tratando de intervenir y todo el mundo bloqueándolas. Todo el mundo bloqueando. Y uno dice, o sea, aquí hay un señor con un PhD, con el estudio, con la evidencia, y no queremos que se siente a la mesa. No, yo creo que si nos ponemos de acuerdo, esa discusión no la tienen que dar conmigo. La damos con el que nos diga, bueno señor, aquí está el estudio, aquí está la evidencia, chuleado, siguiente. Porque así nos vamos moviendo. Entonces, ese ejemplo de entender desde lo técnico y de cuál es el rol que la ciencia tiene en esta discusión es absolutamente fundamental. Entender que una cosa son las actividades que desarrollan los agentes legales
que se someten al imperio de la ley, y otra cosa son los actores ilegales, nos ayuda a separar un poquito el problema, a entender qué herramientas hay que utilizar para atacar ese enemigo de la ilegalidad, que son unos señores que usan recursos naturales de todos los colombianos sin el cumplimiento de ninguna norma, a sangre y fuego. Hay que entender que ese es un problema, pero ese es un problema de una naturaleza distinta, ese ya no es un problema científico, es un problema de legalidad, es un problema de fiscalía, es un problema de atacar el delito, es un problema de lavado de activos, es un problema de economías ilegales insertas dentro de la explotación de recursos naturales. Por eso nos ayuda a precisar el problema y a proponer unas soluciones teniendo claridad que no todo es lo mismo, que no es lo mismo sacar calizas para hacer cerámicas que sacar oro con mercurio con una draga que meten por el río, que la arman frente a las narices de todo el mundo. No es lo mismo. Y empezamos a precisar en qué problemas vamos a trabajar. Y entendemos que una cosa es la dinámica de una explotación de oro en el interior, de carbono en el interior del país, otra en el Cesar y en La Guajira, otra distinta las actividades ilegales en el Chocó, en el Pacífico caucano o nariñense. Y no nos equivocamos en el eslogan de oro o agua, y precisamos un poquito y planteamos, digamos, soluciones sobre eso. Y lo otro que me parece que es muy importante, sobre todo de los comentarios de la última ronda, es que la discusión de fondo, cuando hablamos del propósito, estamos hablando de cuál es ese desarrollo territorial que queremos. Y ese desarrollo, incluso en las discusiones de los PEDs que mencionaba César, parte del principio de las vocaciones del territorio. Yo mañana voy para la provincia de Sotonorte, en Santander. Esa provincia tiene una vocación de cientos de años. Y ellos dicen, vamos a seguir la regla. El Estado dijo, no vamos a explotar en zona de páramo. Pero los que estamos fuera del páramo tenemos 6, 7 municipios con ya toda actividad económica está asociada a la actividad minera, pero ha estado asociada por siglos. No de ayer, no son 2 señores que llegaron a es que 10 generaciones atrás han venido haciendo minería. El municipio se llama Betas, mañana vamos a estar en Betas, y lo que me dicen es, listo, usted quiere sacarme del mercurio, entonces ayúdeme en este proceso, porque esto no se hace con una ley. Yo hago una ley y digo se prohíbe. No, yo tengo que ir y sentarme y transformarlos. Nosotros estamos en una discusión en el Bagre, donde nos dicen si se puede o no sacar oro aluvial sin uso de mercurio. Claro que se hace, hoy se hace. El vecino de enfrente ilegal sigue utilizando mercurio. Entonces hay que encontrar un mecanismo en el que uno diga, que es un problema de salud pública enorme, que la ilegalidad lo ha multiplicado de manera alarmante, tiene una solución, pero pongámonos de acuerdo en cómo acompañamos a esos mineros, cómo les damos una nueva técnica, cómo los apoyamos en que ellos se puedan meter en la formalidad y en la legalidad. Pero es que nosotros tenemos 1,5 millones de personas en este país que viven directamente de esta actividad. Cuando uno dice no hidrocarburos, no minería, le quita el trabajo a 1,5 millones de colombianos que necesitamos entender qué hacemos con ellos, pero además le quita la materia prima a la industria del cemento, a la industria de los ladrillos, a la construcción, al proyecto de 4G. Entonces esto tiene unos encadenamientos enormes en el que en cada uno de los pasos tenemos que entender cuál es el impacto, cómo lo compensamos y cómo lo hacemos. Pero tiene que haber una base mínima común, y es de qué estamos hablando, quién es la autoridad, cómo fortalecemos la institucionalidad. María Isabel lo mencionaba, porque es que si la autoridad ambiental desarrolla unos protocolos y las compañías los cumplen, hay que asegurarse, y las compañías se someten a ellos, hay que asegurarse de que estén cumpliendo para poder asegurarle a la comunidad y generarle la confianza de que esas normas se están cumpliendo por parte de todos los actores. Pero es encontrar ese lugar común. Y nos salimos de este forcejeo, porque en esto lo peor que nos puede pasar es que uno gane, cualquiera de los dos lados. Porque esto no se trata de tener la razón, esto se trata de encontrar mecanismos para hacer posible actividades responsables que le aporten al desarrollo de las regiones. Los PEDs son un instrumento, yo estoy absolutamente convencido, así se lo he dicho a Mariana, hay territorios donde la vocación es minera, y eso tiene que ser parte de la discusión, porque las vocaciones están en función de los recursos naturales, de los recursos que tiene la región. A mí se me pueden ocurrir miles de ideas, pero si la vocación está asociada al recurso, a los recursos, hay que entender esos recursos, cómo se pueden explotar,
de manera responsable, cuáles son esas líneas rojas que no vamos a pasar. Por eso ponía el ejemplo del tema de páramos, no vamos a cruzar esa línea roja. Pero si definimos una regla, hay que darle salida al que cumple la regla, porque si no nos quedamos aquí en un pulso de quién tiene o no tiene la razón. Entonces hay que encontrar esa base común. Yo creo que el rol de la academia y de la ciencia es fundamental. Es fundamental tener voces técnicas que le den confianza a los actores de cuál es la realidad de los impactos de algunas actividades y de qué es efectivo como mecanismo de compensación o como mecanismo de mitigar esos impactos que tienen, vuelvo, insisto, todas las actividades del hombre, y que tengamos una regla común para todos los actores que usan recursos y que tienen la responsabilidad, digamos, de cuidar el medio ambiente. Muy bien, bueno, voy a intentar agrupar algunas preguntas del público que son similares, pues porque son bastantes. Al principio establecimos unas reglas de juego y acá tenemos a dos invitados que son representantes de la sociedad civil que precisamente hacen trabajo en los territorios y con las comunidades, porque si nos ponemos a invitar a todas las comunidades, pues hay muchas que se van a sentir no representadas en este escenario. Pedimos respeto, hacemos un llamado al orden, estas no son las reglas de juego, ni tampoco es el escenario para pedir un diálogo con el gobierno. Sí, ya está hablando, ya está hablando. Si nos comprometemos a que son 3 minutos, adelante, pero vamos a tomar el tiempo porque establecimos unas reglas de juego. Bajo una expresión legítima de las comunidades, que es las consultas populares, y ya estamos viendo cómo va la respuesta del gobierno nacional, es el chantaje. Entonces llega Echeverri y va a Banca Bermeja y dice, es que si no se hace fe aquí en la banca, en el Magdalena Medio, pues no les vamos a hacer el proyecto de modernización de la refinería de Barranca. Y entonces es que si no permiten, y ese argumento de que donde le dicen no a la minería llegan los ilegales es mentira, porque al menos en la Colota de Cajamarca hay estudios técnicos que dicen claramente que este hoy no se puede sacar por los ilegales, debe tener unas técnicas unas técnicas y unos niveles de tecnología que no tienen acceso a los ilegales. Entonces es chantaje, eso es intentar vender un discurso diferente a las comunidades. Nosotros, quienes estamos, hace 2 semanas nos encontramos 50 comunidades, todos los que
estamos poniendo consultas populares y aquí no hay ninguno de ellos. ¿Cuál es el diálogo territorial energético? ¿Con quién? Decidiendo unos pocos para llegar a imponerle a las comunidades con el SMAT, y si no se aguantan el SMAT, entonces haciendo acuerdos por debajo de la mesa con los ilegales para que vayan y amenacen, porque eso es lo que está pasando allá. Nosotros tenemos las pruebas, pero ¿qué pasa? No ha avanzado ninguna denuncia de la fiscalía, no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque claramente se sigue privilegiando a quienes tienen el poder y la voz de las comunidades pretende seguir siendo callada. Y si estos ejercicios de diálogo energético van a ser de las mismas que los mismos, pues apague y vámonos. Estos diálogos los pueden dar en la oficina del señor ministro, porque allá se reúnen las mismas con los mismos. Pero si vamos a hablar de un diálogo con las comunidades, pues invitemos a las comunidades, démosle la voz a las comunidades y no nos dé miedo que las comunidades digan lo que están pensando y lo que están sintiendo. Porque es que este ejercicio de intentar callar también las voces críticas es eso. Es no dejar que las comunidades, que quienes vienen de los territorios, que quienes están sintiendo los impactos económicos y sociales en el territorio, entonces no puedan expresarse. Y un último comentario. Que se mejor habla acá cuando hace unos días les suspenden los trabajos de la Fuerza Pública por esos temas de diálogo con las comunidades, cuando ya las comunidades de la zona de la Guajira están siendo desplazadas por los impactos de esta empresa, y cuando la Guajira es uno de los departamentos del país, uno de los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, petróleo, carbón y oro para quién, señor ministro, para las comunidades, para que nos quede a todos, o para que unos cuantos se sigan enriqueciendo con esto y las comunidades sean las que sigan llevando el fruto con los impactos y con las afectaciones en sus territorios. Listo. Muchas gracias por el manejo del tiempo, fue muy respetuoso. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Carlos Santiago. Bueno, ministro, pues esto era lo que estábamos tratando de establecer, mirar en la práctica cómo se iba a llevar esto a las comunidades en el territorio. Tenemos acá un representante y pues bueno, cómo hacer esto legítimo y esto con las comunidades. Me devuelvo a la pregunta y pues unas respuestas concretas para las personas que acá tienen todas estas inquietudes. Mire, nosotros venimos desde el proceso de primero de abrir el espacio, digamos, de abrir un espacio con un grado mínimo de confianza y candidez, se me permite, en el que distintos actores han presentado propuestas. Estamos trabajando en la construcción de una metodología que nos ayude a organizar esta discusión, a que nos ayude además a compartamentalizar la discusión, porque todo termina, digamos, medio revuelto unas cosas con otras. La problemática de La Guajira es una cosa distinta a lo que pasa en el Chocó, o a lo que pasa en el Cesar, o a lo que pasa en San Martín. Pero parte del ejercicio es, tenemos que aprender a oírnos, pero además tenemos que ponernos unas reglas mínimas básicas de cómo vamos a dar esta discusión y de cómo la vamos a hacer, vuelvo e insisto, con el cumplimiento de unos principios básicos. Y ese es un ejercicio en el que estamos todos, digamos, aportando y definiendo esa regla básica. El ministerio y el gobierno entiende que parte de este ejercicio tiene que nacer de nosotros como Estado, como representantes también, digamos, de la sociedad y como autoridad en muchos de los frentes de la discusión, pero no podemos seguir, digamos, a los gritos. Yo me he sentado un par de veces con Santiago, con Carlos Santiago, pero no avanzamos. Digamos, este discurso cada semana le pegan otro componente, y yo pues soy muy respetuoso y me he sentado con él en un par de oportunidades, pero propóngame soluciones, avancemos en la discusión y salgámonos de los lugares comunes, porque hay muchas discusiones que son, vuelvo y digo, eslogans políticos. O sea, hagámonos el favor de tener una discusión, digamos, informada. De todas las partes, digamos, ni yo les voy a echar cuentos, ni yo me voy a inventar teorías científicas, no tengo argumentos, ni soy científico, digamos, para hacerlo, pero partamos de la base de ese conocimiento básico común, que si no lo tenemos que construir, pero avancemos, porque si no nos vamos a quedar aquí gritando los unos a los otros y de esto no sale nada. Pues salen candidatos a corporaciones públicas, es lo que hemos visto en algunas regiones del país. Pero no salen soluciones, no avanzamos, no damos pasos hacia adelante. Yo creo que eso es importante, y es importante hacerlo con unas reglas mínimas básicas de respeto de todos los actores dentro de la actividad. Ahora, nosotros estamos haciendo un ejercicio de construir con algunos de estos actores ese mecanismo, esa metodología, reconociendo que hay esfuerzos que hemos hecho que no han funcionado, que no han dado resultados, pero pues hay que dar un paso adelante.
¿Qué es lo que no ha funcionado en la estrategia territorial que mencionaba Carlos? Para no repetir, digamos, esas experiencias. ¿Qué no ha funcionado en parte del diálogo que han hecho algunas compañías en algunas regiones? Pero hay muchos ejemplos de que se han funcionado. Entonces, ¿qué ha funcionado y qué de eso podemos poner en práctica para poder empezar a concentrarnos en la realidad, y es cómo vamos a desarrollar estas regiones, qué vamos a proponer para que ese desarrollo sea integral, tenga impacto positivo sobre la comunidad, sea respetuoso con el medio ambiente y sea respetuoso con la sociedad, incluyéndonos a todos en esa cláusula mínima de respeto? En ese sentido, pues, ¿qué compromisos mínimos hacer para empezar a avanzar? Y pues ya que tenemos al representante acá, pues el ministro pide digamos, las reglas básicas de respeto, entonces creo que es llegar a compromisos mínimos para empezar a avanzar. No sé si quieran decir algo respecto a estos compromisos mínimos, para arrancar la discusión y, como dice el ministro, no quedarse estancados en propuestas que no han funcionado. Mire, este espacio es un espacio de motivación del diálogo, no es el diálogo. Aquí no estamos entre los que vamos a hacer el diálogo, sino estamos motivando un diálogo que tiene que tener una presencia sobre todo en el territorio y tiene que subir del territorio hacia la nación, pero la base es el territorio. Y tiene razón, son las comunidades las más afectadas por esto y son ellas las protagonistas principales de este diálogo. Y claro, pero hay que estar con todos, porque la realidad es que el gobierno tiene un papel central en esto, porque tiene la propiedad de su suelo, la nación, y la representación de la nación está en un gobierno que se han elegido por vías democráticas con todos los defectos, del cual yo soy el de los más críticos de la democracia colombiana, pero así es. Entonces, si la propiedad del subsuelo es de la nación, bueno, ahí empezamos una discusión. Y bueno, ¿y qué papel tienen los entes territoriales y los gobiernos locales? Ya constitucionalmente y legalmente también le ha dado un papel muy importante a esos gobiernos locales en la determinación de lo que va a ser la vocación, digamos, del territorio en cada parte. De eso es lo que tenemos que discutir y discusiones sobre también las agresiones que se presentan en estas acciones. Pues claro, nosotros que hemos sido y tenemos que, digamos, críticos de esto, hemos hecho estudios. Por ejemplo, en estos meses hemos tenido unas cosas duras con la Drummond, hemos ido hasta allá, a la mina, para discutir con ellos lo que nosotros, los reclamos que teníamos frente a la historia de la Drummond. Y hemos tenido una apertura de la empresa para discutir esa historia y para discutir sobre todo el futuro de la explotación del carbón en esa zona. Lo cual a mí me ha impresionado, porque decir, bueno, una pinche ONG como nosotros, la Fundación, le abre un espacio para que discutamos sobre el tema. Ahora, estamos discutiendo de gente que tiene cierto acercamiento a todos esos conflictos. Nosotros acabamos de hacer un estudio en el cual fuimos al territorio con 37 investigadores para hacer un estudio y un trabajo sobre 179 conflictos del 2000 al 2016. Produjimos un libro que se llama pues, la minería un asunto de quilates, la minería en el posconflicto un asunto de quilates. Aquí hay que concedernos todas las legitimidades a unos y a otros. Porque en esto lo que hay es un concurso de legitimidades. Hay legitimidades como la tuya, Carlos Antonio, por estar trabajando ahí en las comunidades, pero hay otras legitimidades de los que hacen trabajos y estudios, del gobierno, de las empresas. Y lo que vamos es a discutir desde esas legitimidades. Son varias legitimidades. Cuando uno se arroga una legitimidad como la única, entonces ahí empieza a fallar. Si yo me arrogo la legitimidad, lo más importante son las ONGs y la legitimidad mía es más importante que cualquier otra, estoy jodido, completamente jodido, porque entonces los otros dicen, bueno, si nosotros no somos legítimos para discutir el tema, pues entonces váyase para la porra. Hay diversas legitimidades, los sindicatos. ¿Quién le puede negar a una legitimidad a la USO para discutir estos temas y al presidente de la USO? Entonces aquí es discusión entre diversas legitimidades. Todos la tenemos a nuestro nivel,
como siempre pensamos que la de nosotros es la más importante. Yo creo que las ONG son lo más importante. Bueno, porque soy director de una ONG y tengo ese orgullo y esa vanidad. Y si hago investigación y participo en polémicas, me doy un aire de legitimidad. Pero esa es una legitimidad restringida siempre. Hay otras legitimidades. Nosotros aquí, con el ministro, pues claro que no somos parte del gobierno. Alguien nos preguntó cuándo íbamos a... Bueno, ¿y ustedes vienen en nombre? No venimos en nombre del gobierno a promover este diálogo. Venimos desde un sector de la sociedad civil que cree que esto es una obligación con el país, que tiene la convicción de que hay que buscarle una salida a esto, que estamos en un cuello de botella enorme y que esto genera no solo esos 79 conflictos sociales donde se han producido cantidad de muertes, de agresiones mutuas en esa conflictividad social en Colombia, porque aquí toda la conflictividad social tiene un componente de violencia muy grande, tenemos que buscarle un camino a eso. Ese es el punto que estamos. Oiga, yo fui a hablar con los de las FARC, con Carlos Antonio Lozada, cuando estaban en La Habana, y con Catatumbo, para decirles, oiga, ustedes están, ¿cómo se pondrían frente a un diálogo? Bueno, ellos, fíjese, la afectación que le han hecho a la industria y su propósito y sus convicciones tan profundas y tan radicales, dijeron, bueno, abrámonos a esa discusión. Acabo de estar en Quito con los miembros del ELN, quienes le han dado a ciencia y paciencia al tubo y que tienen, digamos, un componente de su violencia ha sido principalmente contra la industria. Les digo, bueno, ustedes están para hablar de diálogo, ¿están en la discusión de minería o no minería o están en la discusión de la forma de hacer minería, el cómo se hace minería y cómo se busca caminos distintos? Dijo, nosotros estamos en este camino de cómo. Estamos dispuestos a abrirnos también a un diálogo. Bueno, es para hablar con la gente que ha tenido una participación en el tema dolorosa y triste y que está en ese camino. Entonces, tenemos que allanarnos a las cosas y al debate. Y esto es un espacio de promoción nacional del debate. Esto tiene muy poca importancia. Lo hicimos porque queremos que se abran espacios. Y esto no es lo tradicional, Carlos Antonio. No es que se había, de estos eventos no había. El gobierno no le gustaba ir a estos espacios. A los empresarios no les gusta ir a estos espacios. ¿Por qué? Porque encuentran este tipo de desconfianzas y no solo encuentran este tipo de agresiones y nadie está para soportar hoy en día agresiones. Yo también, si me invitan a un evento donde me van a silbar, donde me van a enfrentar y donde yo digo, ¿y por qué voy a ir yo a eso? ¿Al son de qué? ¿Por qué me voy a someter al escarnio? No me someto. Y por eso también me niego a muchos que me llaman a un evento. Un momentico, ¿y cómo es el tema? ¿Y a quién va a ir? ¿Y cómo es el debate? Yo eludo esos debates. Me acaban de invitar en Medellín, que a un espacio, y era un espacio lleno de un poco de gente agresiva, durísima, del uribismo, y como yo hago algunas pequeñas críticas a ese sector político, yo dije, mejor no voy, gracias por la invitación, porque me voy a someter yo a ir a una agresión que no me va a producir nada. Lo primero que tenemos que construir en el diálogo, y con esto termino, es que no va a haber agresiones en este diálogo. Lo primero que tenemos que construir es que va a ser un diálogo civilizado. Lo primero es que vamos a oír las razones del otro y las vamos a controvertir a fondo. Mejor dicho, cuando uno, y termino con esto, a mí siempre, mi papá me decía, mira, si usted se altera mucho en el debate es porque no tiene la razón. Fíjese en esto, entonces me ponía un ejemplo, en una universidad alemana en el siglo XIX, un señor, unos debates en una universidad alemana en latín, en lenguas muertas, y hacían los debates, y él que no sabía una palabra de eso, iba y se ponía a ver esos debates hasta que le preguntaron, señor, usted no entiende nada, ¿por qué viene? ¿Usted qué va a entender de este debate? Yo sí entiendo, por las emociones. El que se enoja es que no tiene la razón. Y es el tema. Vamos a discutir civilizadamente sobre estos temas que tienen mucha carga emocional, mucha carga, como la que explica Carlos Antonio, porque si a uno le matan a un líder, pues controlar las emociones es difícil, pero estamos obligados a controlar las emociones. Doctor Ulloa, usted quería decir algo pues desde el GEDIAM, que precisamente es un grupo de diálogo. Pues un poco
no puedo estar más de acuerdo con todo lo que acaba de decir León. Yo lo primero es aclarar que aquí lo que estamos buscando es incentivar este diálogo. Nadie está pretendiendo que aquí estemos haciendo el diálogo porque somos conscientes, y de pronto eso me faltó decirlo en mi primera intervención, que el diálogo se hace en territorio, pero que es importante que todos estemos de acuerdo con el propósito común. No podemos llegar a un espacio de estos a agredir o a un poco a imponer la posición mía, porque la mía es más importante que la del otro. Y yo creo que desde el grupo del diálogo minero, que insisto, no es un diálogo territorial, y las personas que están ahí no representan específicamente a un grupo en particular, pero sí son personas que nunca en la vida se han sentado juntos. Tenemos miembros líderes del CRIC, de comunidades indígenas del Cauca, de comunidades indígenas del Buenaventura, con empresarios mineros que se han sentado por 3 años a discutir en ese marco, en el marco de reglas claras, del respeto, de oír al otro. Entonces yo creo que es muy importante, y esto era un poco el mensaje que queríamos transmitir hoy, que queríamos empezar hoy, es sí al diálogo es necesario, evidentemente con representatividad en las regiones, con los actores que tienen legitimidad, pero que hay muchos actores con legitimidad. Uno de los actores importantes en el diálogo tienen que ser las empresas, es que esas hacen parte de la discusión. Sin ellos no podemos dar la discusión. Evidentemente las comunidades, pero es importante reiterar que esas reglas claras nos da confianza a todos, o les dará a los diálogos territoriales confianza a todos, y también reiterar lo que dije bastante y reitero aquí, se ha dicho desde el GEDIAM, y es que el diálogo no puede ser simplemente un tema de un día. Si hablamos de un diálogo en lo local, tiene que ser permanente e incluyente, legítimo, que permita precisamente, no una vez, sino muchas veces, seguirle dando la discusión al tema, porque es que en una sentada uno no, o estos son temas complejos y hay claramente muchos puntos de vista. Entonces, pues es un llamado a fortalecer lo que ya dijo León, y un poco a aclarar que aquí no estábamos pretendiendo subrogar representatividad que no tenemos, porque es evidente que aquí el diálogo se hace es en lo local. Bueno, lastimosamente se nos está terminando el tiempo, pero no quería terminar, Jorge, sin que des algunas palabras, algunas reflexiones sobre esto que acaba de suceder. Yo quiero resaltar la intervención que hizo Carlos Santiago, porque eso ratifica que entonces tenemos la razón. Porque lo que él está proponiendo es justamente a lo que nosotros estamos invitando. Como dijeron los antecesores, aquí no estamos haciendo el diálogo, estamos diciendo que hay necesidad de un diálogo territorial, o sea, necesidad pues porque no lo tenemos, necesidad de un diálogo que tiene que ser territorial y que tiene que sentar, yo insistí muchísimo en mi intervención, que debe sentar a todos por igual, comunidades, empresas, todos, para que no sea un diálogo de los mismos. Entonces, muchas gracias, porque creo que ratifica, justamente fue una afirmación de lo que aquí hemos venido planteando, que no es aquí estamos ambientando, invitando a que nos embarquemos en esta apuesta con esas características, territorial, pero también que avance hacia una apuesta de nación, porque no puede ser cada uno por su lado. Hay que respetar las diferencias, las territorialidades, las particularidades, pero finalmente somos un país, somos una nación y tenemos que sumar a una única apuesta con esas particularidades y con esas características que resaltó, que sea incluyente, que sea participativo, que sea respetuoso, que no sea lo mismo de siempre, que sea escuchando a las comunidades, que no sea, y que vaya sumando. Entonces creo que en esa línea, pues gracias por su intervención, porque justamente ratificó que hay necesidad de un diálogo territorial minero energético. Doctora Echeverry y presidente, ¿qué reflexiones finales para cerrar esta conclusión, esta intervención? Lo primero es que ese diálogo también tiene que estar en el marco de los derechos humanos, y un respeto absoluto, no solo por el otro, sino en el marco amplio de los derechos humanos. Y Cerrejón ha sido un ejemplo y un promotor de los derechos humanos en Colombia. Yo creo que de eso no nos podemos olvidar, Carlos, y te agradezco tu intervención, pero creo que precisamente por eso y porque somos respetuosos y hemos sido abiertos y estamos dispuestos a que, pues, digamos, a que se tomen las decisiones que la Corte tenga que tomar en el marco de un debate informado y de un debate donde nos escuchen a todas las partes. Para volver al tema que nos incumbe, yo creo que, para cerrar un poco desde la percepción nuestra, nosotros somos absolutamente promotores de ese diálogo territorial, creemos que es necesario, creemos que es una oportunidad, tiene que hacerse de una manera que
ofrezca estabilidad también a las regiones, que sea transparente, que sea integral y participativo y que efectivamente tenga esos objetivos basados tanto en criterios técnicos como en el bienestar común. Y con eso tenemos una oportunidad de construir futuro todos, futuro desde las regiones y futuro desde el desarrollo. De manera que muchas gracias por invitarnos y muchas gracias. Cuenten con Cerrejón como promotores de esto y como partícipes activos en el diálogo en la región donde estamos. De manera muy concreta, lo primero es, Carlos, como sindicato también condenamos las agresiones de que han sido víctimas ustedes, tanto del SMAT como de los actores ilegales. Además, el sindicato ha sido víctima en su existencia de una guerra sucia muy fuerte. Lo segundo es que me sumo a lo que aquí se ha planteado, este es un espacio motivacional del diálogo. Los que estamos aquí sentados necesariamente no estamos de acuerdo en todo. Si a mí me preguntan sobre el tema de la renta petrolera, tengo diferencias sustanciales. Institucionalmente tenemos diferencias sustanciales con el gobierno, pero no significa que no podamos encontrar comunes denominadores en algunos temas. Un común denominador que tenemos aquí es que hay que dialogar. Casos puntuales, una vez con el ministro resolvimos un conflicto por teléfono, no por debajo de la mesa, sino por teléfono, con los actores ahí presentes, los trabajadores y pues él allá con su equipo. Entonces yo creo que eso permite también dejar claridad de frente a los actores que estamos aquí sentados. Y finalmente es sobre la legitimidad. Claro, obviamente que este diálogo tiene que desarrollarse en los territorios, con la participación activa de las comunidades, pero nosotros nos parecemos a algunas organizaciones, pero tenemos diferencias, tenemos unas plataformas, tenemos unos principios. Y sin que sea motivo de debate, solamente quiero referir algo. Si nosotros tenemos coincidencia con muchos ambientalistas, pero si alguna organización de ambientalistas o algún ambientalista nos dice, no, señores de la USO, que necesitamos parar la industria del petróleo, pues yo tengo que decirle con todo respeto que en esa no la acompañamos, que estamos de acuerdo en que hay que desarrollar la industria siempre y cuando se haga de manera responsable. Entonces, creo que son escenarios y tal vez sea un buen tema para que algún día hagamos un debate, pero sin que nosotros asumamos o nos arroguemos la conducción y los principios y las plataformas de otras organizaciones, creo que cada uno puede jugar un papel y vamos a encontrar puntos coincidentes, porque hay unos grupos que hay que defender. Y no lo hablo pues con ese discurso panfletario que a veces nos dicen, no, es que ustedes no son sino panfletarios y no piensan sino en ustedes. Uno pudiese decir, paremos la industria del petróleo y hagamos un hipotético ejercicio, ¿qué ocurriría? Entonces, yo coloco un ejemplo que creo que es muy al lugar, un minuto para colocarlo. El presidente Correa gobernó del 2007 al 2017 y él dijo, en el año 2014 he tenido que tomar la decisión, una de las decisiones más contradictorias en la vida, y fue cuando tomó la decisión de explotar el proyecto Zamboní, creo que es en la selva amazónica, un proyecto petrolero. Él se fue para la ONU, montó un fideicomiso para recoger 3.600 millones de dólares. Pasaron 3 años y recogió 13 millones de dólares. Tenía el desempleo en el 25%, dijo, me toca hacerlo de la mejor manera. Ese ejemplo, dirán algunos, lo debe poner el ministro, no el dirigente de la USO, pero bueno, yo lo estoy colocando en razón a que era un gobierno pues que tenía unos matices de izquierda, por fuera de la línea que ocurre en América Latina, y creo que son realidades de los territorios y de los países que pues llega un momento determinado en que no se pueden desconocer. Yo pregunto, si llega Robledo a la presidencia o si llega Timochenko, si llega Gavino, ¿al día siguiente paran la explotación petrolera? No, seguramente que van a cambiar muchas reglas y tienen que cambiar. A eso le apuntamos, pero tanto como ir al otro extremo, creo que en el marco de un diálogo responsable también hay que valorar esos elementos. Bueno, pues a todos los que nos acompañaron en el escenario, y muchas gracias al señor Carlos Santiago por el respeto a al tiempo que le dio.
Se nos ha acabado el tiempo, el ministro también ya se tiene que ir, pero ministro, creo que acá quedaron sentadas muchas inquietudes, muchos puntos, una invitación a escuchar a las comunidades, a que efectivamente esto no se quede ni en un escenario ni en una oficina en Bogotá. El diálogo territorial precisamente está en los territorios, así que allá está la gente esperando y allá es donde hay que ir. A todos ustedes muchas gracias y lamentamos que el tiempo haya sido tan corto, pero muchísimas gracias por su asistencia y por su atención.